Video de repaso, vamos a ver cómo creamos una clase y vamos a repasar cómo definimos la parte de los métodos. Recuerden ustedes que en el video anterior hablábamos a detalle de cómo estar definiendo la parte de los atributos. En este caso nos vamos a enfocar a la parte de métodos y cómo los invocamos una vez que nosotros ya estamos instanciando objetos. Para este ejercicio vamos a crear una nueva clase. Estoy dentro de mi proyecto ejemplos y esta clase va a ser una clase persona. Esta clase persona va a tener algunos atributos y va a tener algunos métodos bastante simples, pero que nos van a ayudar a ejemplificar cómo invocamos, cómo definimos esos métodos, ¿sí? Y cómo los utilizamos una vez que ya estamos instanciando los objetos. Entonces, para eso vamos a iniciar con nuestra clase persona y voy a empezar definiendo los atributos, el atributo nombre de esta persona y también el atributo edad, pensando que el primer atributo es de tipo string, el segundo atributo es de tipo entero y le voy a poner edad. ¿Ok? Esto ya lo hemos repasado de cómo estamos definiendo los atributos y simplemente necesito estos tres, ¿sale? Para definir un objeto de tipo persona que va a tener nombre, edad y sexo. Lo segundo que ya vimos es que el método constructor, en este caso persona, se llama igual que la clase y la clase se llama igual que mi archivo.java, ¿ok? Después de esto, yo voy a empezar a declarar los métodos getters y setters y recordando esos métodos getters y setters, los vamos a estar utilizando tanto para introducir valores a un objeto como para recuperar esos valores de cualquier objeto. Para eso, simplemente, una vez que ya declaramos los atributos, vamos a dar clic derecho en algún espacio de nuestro código, ¿sí? Vamos a dar clic derecho, source, generar, getters y setters, aquí lo podemos ver, y estos getters y setters los seleccionamos y simplemente le vamos a dar generar. Una vez que ya generamos los métodos getters y setters, vean que tenemos el método constructor, el método main, ¿sí? Y ahora voy a programar otros dos métodos. Por ejemplo, que esa persona hable. Pero recordemos que para construir un método necesitamos estos 7 elementos clave, ¿ok? Estos 7 elementos son los que siempre vamos a estar considerando al momento de construir un método. En este caso, la intención de este método es que una vez que yo creo un objeto de tipo persona, puede invocar al método hablar o al método saludar o al método, no sé, brincar, etcétera, y que el objeto haga alguna opción. Entonces, en este caso voy a definir un método de tipo público. Vean que el primer elemento que yo debo definir es el nivel de acceso de ese método. Para este ejemplo va a ser un tipo público. Después vemos que tenemos el siguiente, si es un método estático, este aparece como opcional, no lo voy a poner como método estático. El 3 es el tipo de método. Recordemos que tenemos métodos que no nos regresan nada, métodos enteros, métodos dobles, métodos string y poco a poco iremos viendo otros tipos de método. Pero como este método no me va a regresar nada, va a mandar un mensaje a la consola, pero no me está regresando ningún valor. Para eso voy a utilizar void, ¿sí? Después este sería el tercer parámetro, el parámetro 2 no lo puse porque es opcional y no lo voy a utilizar como un método estático. Este sería el valor 3, el valor 4 es el nombre del método. Voy a ponerle que mi método se llama saludar. Saludar. ¿Sí? Después van los paréntesis. ¿Sí? Aquí está como número 6 los paréntesis y dentro de los paréntesis algún parámetro o argumento que vayamos a utilizar dentro de este método, pero en este caso no le voy a poner ningún parámetro. Entonces abro y cierro los paréntesis, abro y cierro mis llaves, ¿sí? Y dentro de las llaves, ¿sí? Ya es donde nosotros vamos a programar alguna funcionalidad. En este caso voy a poner que mi objeto va a imprimir un mensaje, .print, utilizo ln para una nueva línea,
¿Qué va a saludar? Voy a poner un mensaje aquí, voy a decir, por ejemplo, hola, ¿sí? Pongo un espacio y le voy a concatenar el valor de mi objeto. Por ejemplo, voy a ponerle un nombre a mi persona y dice hola. Este sería un método, ¿ok? El método saludar que manda el nombre del objeto, ¿sí? Toma el nombre, por eso es get, tomar el nombre, y después le concatenamos esta cadena, ¿sí? Entonces, ¿cómo ya utilizo este método dentro de mi programa? Para eso me regreso al método main. El método main es donde se inicia la ejecución del programa, ¿sale? Y va invocándose, se van construyendo los objetos de acuerdo a lo que nosotros indiquemos en este método. Por ejemplo, yo voy a poner o instanciar un objeto de tipo persona, entonces digo persona, pongo el nombre de mi objeto y hago la instancia. Como no tengo un método, mi método constructor en este momento está vacío, lo invoco así y ahora a cada uno de mis objetos le puedo poner objeto.set nombre, es decir, le voy a poner el nombre, en este caso el primer objeto, el nombre es Emanuel de ese objeto, obj.set edad, puedo poner mi edad, objeto.set sexo, aquí está esperando una cadena y le voy a poner la H, ¿sale? Ya tengo construido un objeto, ¿sí? Ahora ya puedo invocar los métodos de ese objeto. Entonces puedo decir objeto.saludar, ¿ok? ¿Y qué resultado me va a dar esto? Es que cuando yo lo ejecute, vean, Emanuel dice hola, el nombre de mi objeto, yo le puse Emanuel, ¿ok? Entonces por eso me muestra ese mensaje. Si yo quisiera hacer otro método, puedo volver a hacerlo, puedo poner otro método, por ejemplo, public void, no sé, brincar, ¿ok? Y voy a ponerle funcionalidad a este método. Igual puedo poner la misma instrucción simplemente para que vean en dónde se están invocando esos métodos. Y ahora vuelvo nuevamente a recuperar el nombre. Le digo, pongo para el nombre de mi objeto y le pongo está saltando. ¿Ok? Termino mi instrucción de imprimir con punto y coma. Y ahora yo puedo invocar ese método. Bueno, ya saludó, brincar, creo que es brincar, punto, brincar. Entonces, al momento de ejecutar, puedo ver que primero ya se creó el objeto, ya le habíamos puesto un nombre y dice hola. Y luego Emanuel está saltando. ¿Por qué? Porque invocamos el segundo método que era brincar. ¿Ok? Aquí podemos poner un espacio para que no se nos junte. Igual vamos a crear otro segundo objeto. Persona, el nombre de mi objeto, por ejemplo, obj2, o, ¿sí? Que sea distinto al primero. New persona, con esto estamos creando el objeto. Estamos instanciando, también se conoce como instanciar un objeto. Y también le vamos a poner o2.setNombre, es decir, le vamos a poner un valor al atributo nombre de ese objeto. No sé, pensemos en Aileen, es el nombre de mi, o el atributo nombre de mi objeto 2, ¿sí? Y la edad, vamos a poner o2.setEdad. La edad de Aileen son 10 años, ¿sí? O b2.setSexo, ¿sí? En este caso le vamos a poner que es M de mujer. Y por último, no necesariamente tengo que invocar los métodos en el mismo orden, ¿no? Yo puedo invocar el objeto, el ob2.brincar, por ejemplo, y el resultado es el siguiente. Entonces, vean, siguiendo la ejecución, se crea un objeto, se le ponen los valores a este objeto. El primer objeto invoca el método saludar, el primer objeto invoca el método brincar, después creo un segundo objeto
le pongo los atributos a ese objeto o los valores de los atributos a ese objeto y después invoco un método. Entonces, en este caso, el objeto 2.brincar, vamos a ver, este no me va a saludar porque el único que saludó fue el primer objeto, después invoca el segundo método, ese primer objeto, y después mi segundo objeto, ¿sí? Únicamente invoca el método de saltar, por eso dice Aileen está saltando. Y así es como nosotros podemos ir creando métodos y al mismo tiempo podemos estar invocando los métodos. Y para un tercer ejercicio podemos poner un tercer objeto, ¿sí? El nombre de los objetos puede ser cualquiera, pero se toman de la misma manera. Vean que tiene la misma sintaxis. Voy a crear un objeto de tipo persona, el nombre del objeto, pongo el símbolo de igual, a new y el nombre del método constructor de ese objeto. Entonces aquí creo un objeto y puedo invocar los métodos. Por ejemplo, del objeto 3. Saludar, ¿sí? Pero vean qué pasa en este caso. Como yo no le puse un nombre a este objeto, ¿sí? Al momento de ejecutarlo, vean, dice null, dice hola. Es decir, no tiene un valor establecido por nosotros. Creó el nombre, pero en este caso tiene un valor nulo, ¿sale? Que no apunta a nada, que está vacío completamente, pero aquí está mi objeto. Esa sería la manera y la explicación de cómo construir los métodos, ¿sí? Recuerden la parte de cómo construimos los métodos. Los métodos deben de llevar estas 7 características, ¿sí? La característica 2 es opcional, ¿sale? Igual que los paréntesis. Si no existen argumentos para este método, pues no se le pone nada, son vacíos. Ya posteriormente vamos a ver cómo utilizar los argumentos y los parámetros dentro de cada uno de los métodos.